Amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un cariñoso saludo de parte de nuestro ministerio, Reinando en Plenitud. En esta oportunidad quiero presentar agradecimientos a todos los hermanos que se han puesto en contacto con nosotros para bendecir nuestro ministerio de una u otra manera. Hermanos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartirnos. Y alguien me pidió que presentara un resumen de lo que nuestro ministerio representa. Y lo que debería representar el ministerio de todos los ministros, pastores sobre la tierra. Y lo he resumido en dos temas que voy a estar compartiendo con ustedes. Comenzando hoy por el Evangelio de gracia y paz, parte 1. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, la primera parte de este tema lo he llamado el Evangelio, gracia y paz, parte 1. Y a medida que desarrollemos el tema, ustedes comprenderán por qué lo he llamado así. En el libro de los Hechos, antes de comenzar, hagamos una oración. Querido Dios, muchas gracias por este privilegio que tú nos concedes a mis hermanos y a mí, de acercarnos una vez más a tu hermosa palabra, de poder ser alumbrados por ella, que los ojos de nuestro entendimiento, Señor, reciban cada día más y más luz y claridad en cuanto a tu obra perfecta, en cuanto a tu misterio escondido desde los siglos, pero que a ti te ha placido en estos últimos tiempos revelárnoslo. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 24. Voy a ir rápidamente, quizá no esté buscando todos los textos en mi Biblia, los he anotado con anterioridad porque son muchos, pero espero que usted me pueda seguir y que sea el Espíritu Santo quien nos dé claridad sobre lo que Él mismo nos quiere enseñar en esta hora. En Hechos 20, 24, dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí puedo decirles, se define nuestro ministerio. Y es el de dar testimonio, por supuesto, del Evangelio de la gracia de Dios. En Efesios 6:15 dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nuestro ministerio o nuestra carrera, hermanos, entonces consiste en dar testimonio calzándonos los pies con el apresto, que como vimos es el Evangelio de la gracia, pero que en este versículo dice que es también el Evangelio de la paz. Si fusionamos esos dos pasajes del Nuevo Pacto, encontramos que la gracia y la paz entonces son un solo evangelio. Y podríamos llamarlo el Evangelio, gracia y paz. El Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, revelado a nosotros, la iglesia, por medio del ministerio del apóstol Pablo, y que por supuesto se vive por fe y para fe
como dice el libro de los Romanos, capítulo 1, el verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sin duda alguna, amados, este fue el Evangelio o la pedagogía que le fue revelada al apóstol Pablo para nosotros los gentiles y por supuesto también para los judíos convertidos a Cristo, ya que en Efesios capítulo 4 versículo 6 dice, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De tal manera que el Padre de los israelitas, de los gentiles y de la iglesia, que son los tres pueblos que existen sobre la tierra, es uno solo. Y ese Padre es Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos, como dice el versículo. En Colosenses 3:11 nos explica qué evangelio es este. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Gálatas 6:15 también dice la Escritura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Esto implica que ni judíos ni gentiles valen nada, sino una nueva creación, una nueva criatura ante los ojos de Dios. Efesios 2, 14 al 18 también nos dice la palabra. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, amados, el Evangelio, gracia y paz, que es el que nosotros profesamos, es el único Evangelio que puede reconciliar a judíos y a gentiles en Cristo Jesús y permitirnos entender que por medio de Él, tanto judíos como gentiles tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No solo, amados, este es el Evangelio del Nuevo Pacto, es también el saludo apostólico que usó el apóstol Pablo para seguir uniéndolos, judíos y gentiles, en Cristo Jesús. Este es el Evangelio y el saludo angular, porque es como la piedra angular de un edificio que une dos muros en un solo vértice. Así que podríamos saludarnos diciéndonos gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, amados, es del griego charis y era el saludo de los griegos para decir felicidades, bienestar. Y paz procede del hebreo shalom y era el saludo de los judíos para decir tranquilidad, sosiego, armonía y paz. Así entonces, amados, gracia y paz es el saludo de armonía, de bienestar, de felicidad y tranquilidad que debería existir entre dos cristianos, no importando su denominación, su raza o su nacionalidad. El Evangelio, gracia y paz, es gracia, es Dios mismo
es la fuente de toda la bendición de Dios para la iglesia. La gracia, amados, es la causa de nuestra salvación y la paz es la condición del bienestar que resulta por medio de esa gracia. Y esa gracia es la verdad que vino al mundo en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, amados, tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Pues la gracia no ha sido en vano ni para ti, ni para mí, ni para con ninguno que la recibe. Pues Primera de Corintios capítulo 15, el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Pero debería ser también nuestra experiencia diaria. Amados, el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Pedro 5, el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y este es el proceso maravilloso de lo que haber venido a Cristo ha significado para cada uno de nosotros. Y es que tú y yo, por gracia, hemos sido salvados por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Reinamos en vida hoy porque hemos recibido de Dios la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Así dice Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, entre paréntesis, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y es que, amados, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo tenemos entrada por la fe a esta gracia, de la cual el apóstol Pablo afirma que estamos firmes. Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como ustedes ven, yo estoy presentando gracia y paz solamente basado en textos bíblicos. Pues el mismo apóstol Pablo nos aconsejó que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Así entonces, amados, nuestra responsabilidad es creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues así dice Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día
de la eternidad. Amén. Así que, amados, en el Evangelio Gracia y Paz, el único Cristo que se predica es el Cristo resucitado. Y eso tiene que quedarnos muy claro. Romanos 7:4 dice de manera maravillosa lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hoy tú y yo somos del resucitado, somos de Cristo, y ser de Cristo y ser del resucitado es la única garantía de que tú y yo podamos llevar fruto eterno para nuestro Dios. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, en el Evangelio de Gracia y Paz, o es el Evangelio de la Gracia y la Paz, el único pacto en que se predica y que es el nuevo pacto eterno de Dios. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Como ustedes saben, cuando fue escrita la epístola, todavía estaba en pie el templo judío, todavía había el culto judío, pero una vez derribado el templo, entonces ese pacto antiguo desapareció. En Hebreos 13 también, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto de este Evangelio de Gracia y Paz, entonces, es eterno, porque no tiene principio ni tiene fin. Y se originó en Dios mismo y fue diseñado por Dios, trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En el Evangelio Gracia y Paz, amados, el único bautismo es el bautismo del Espíritu. Dice Primera de Corintios 12, el versículo 13, 12:13. Dice: porque por un solo Espíritu, con mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto lo corrobora Efesios 4:5, donde la palabra dice: un Señor, una fe, un bautismo. En el Evangelio Gracia y Paz, el único reinado que tú y yo tenemos es el de reinar en vida eterna, en gozo y paz y bendición, como lo he dicho en tantísimos temas anteriores, en vida eterna aquí y ahora, sin todavía morir, porque los que estamos recibiendo la abundancia de la gracia de Dios, hemos sido llamados a reinar ahora mismo sobre toda circunstancia, sobre la carne, sobre principados, sobre potestades. Pues Romanos 5:17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo, Adán, nuevamente, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese eres tú, ese soy yo, y es por eso que hemos visto en tantos temas también que hoy somos reyes y sacerdotes para siempre. Reyes para reinar en vida y sacerdotes para ministrar la sabiduría y el conocimiento de Dios
al pueblo. En el Evangelio Gracia y Paz, la única justificación válida a los ojos de Dios es la justificación gratuita, por su gracia. No es por obras, no es por algo que tú y yo pudiésemos hacer para lograrlo. Romanos capítulo 3, el versículo 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el Evangelio Gracia y Paz, el único reposo es el de aquel que está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y tú y yo sabemos que no guardamos días especiales, que vivimos en una constante vida de tranquilidad, de gozo y de paz, pues tú y yo entramos por la fe en nuestro reposo que se llama Cristo. Aquel que nos dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú y yo hoy, en gracia y paz, descansamos por completo en la victoria de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo entonces estamos sentados en los lugares celestiales. Y esa es una realidad y es una palabra que también tú encuentras en muchos de mis estudios, explicada de manera perfectamente clara. En este Evangelio de Gracia y Paz, la única unción que existe es la unción del Espíritu Santo que permanece en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire qué privilegio maravilloso el que tú y yo tenemos. Tenemos la unción del Espíritu y el entendimiento y comprensión de su verdad eterna y de su misterio escondido por medio de este precioso Evangelio de gracia y paz. En el Evangelio Gracia y Paz, el único poder latente es el Evangelio de la gracia. Y tú debes saber que es porque es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio Gracia y Paz, el único bendecido es aquel que ha sido redimido de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En este Evangelio de Gracia y Paz tú eres libre de cualquier tipo de maldición. Hoy en día en muchos lugares se reprenden maldiciones generacionales y una cantidad de cosas que por supuesto que no son nada bíblicas, porque tú y yo
en Cristo hemos sido completamente libertados y somos libres de cualquier tipo de maldición. En este evangelio de gracia y paz, el único diablo latente al que tú y yo enfrentamos y que se nos opone son los designios de la carne, que son enemistad, como coloco en la parte inferior, diablo o enemigo contra Dios. Así dice Romanos 8, el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el Evangelio Gracia y Paz, y voy a terminar con esta parte para después seguir en la próxima ocasión, la única cabeza de la iglesia es Cristo, el Cristo resucitado. Efesios 1, 22 y 23 nos dice lo siguiente. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú y yo somos la iglesia del Dios viviente, somos el cuerpo de Cristo y por supuesto somos la habitación de la plenitud de Dios en Cristo, que todo lo llena en todo. Sobre esto, por supuesto, cada texto sería para enseñarlo por horas. Pero quiero y he querido contestar a algunos hermanos que escribieron en la caja de comentarios de que ¿quién es nuestro ministerio? ¿De dónde procede este ministerio? Y la verdad, mis amados, toda esta maravillosa bendición que el Señor nos ha provisto de poder compartir con ustedes el misterio escondido en Dios desde los siglos es por pura gracia. Y al hacerlo, la paz de Dios inunda nuestros corazones y esto nos fortalece para seguir adelante y para continuar profundizando de manera maravillosa, como lo haremos si el Señor en verdad lo permite y me da vida para hacerlo por mucho tiempo más. Esta es solo la primera parte de lo que es el ministerio Gracia y Paz. Y amado, yo espero que con todos estos textos maravillosos que tú los puedes ir leyendo o marcando en la escritura, en cadena, tú vas a ser poderosamente bendecido y entendido de lo que realmente somos en Cristo y de lo que la gracia de Dios manifestada a través del apóstol Pablo en la revelación de este evangelio ha traído para bendición de nuestras vidas. Le invito para que le demos gracias a nuestro Dios por esta porción. Amado Padre, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre delante del cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este regalo maravilloso de tu gracia en nuestras vidas. Por este evangelio precioso de gracia y paz que es poder de Dios y que nos permite vivir una vida en plena libertad, en pleno gozo, una vida poderosa, tranquila y bendecida en medio de una generación maligna y perversa y un mundo que avanza inexorable hacia su propia destrucción. Declaro bendecidos con toda bendición espiritual a todos los hermanos que nos escuchan y nos siguen, a todas nuestras familias, a todos nuestros hijos y por supuesto a todos los hombres sobre la tierra que tú y yo conocemos que han sido escogidos por Dios y que Dios conoce
particularmente para participar de este glorioso evangelio. Amén y amén. Hermosos, gracias por su atención y los invito para la segunda parte. Que el Señor continúe bendiciendo ricamente sus vidas. Y mucho ánimo, porque en este 2024 el Señor nos trae cantidad de sabiduría y de sorpresas a través de este evangelio maravilloso de la gracia de Dios para nuestras vidas. Que el Señor te continúe bendiciendo.